Aprobamos hoy la concesión directa de subvenciones a 25 municipios de la región para el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio de la Ley de la Dependencia con un importe de 2,6 millones de euros. Estas subvenciones que hoy aprobamos significan mantener lo que había, pero también significan mantener lo único que había, que a todas luces al Gobierno de los socialistas de la Junta de Extremadura nos parece insuficiente. ¿Por qué? Pues porque en nuestra región hay en estos momentos más de 10.000 dependientes de grado 1 que el anterior Gobierno ha estado ignorando de manera permanente, y reitero hoy aquí el compromiso de los socialistas de incorporar a los dependientes de grado 1, como ya dijimos en nuestro programa electoral y como ustedes conocen porque ha sido una reivindicación constante en los últimos 4 años. Hubo un Gobierno, el Gobierno de España, que decidió establecer una moratoria en la Ley de la Dependencia, moratoria que nosotros no respaldamos, ni aprobamos ni avalamos, porque entendemos que las personas que no pueden valerse por sí mismas necesitan, tal y como dice la formalidad de la ley, ser atendidas por los poderes públicos y ser atendidas por el Estado.